Comienzo entonces a las ponencias relativas al día de hoy, jueves, sobre derecho societario. La primera ponencia va a ser relacionada con el fideicomiso como herramienta de capitalización de la sociedad anónima del doctor Gustavo Cultraro, a quien le dejo inmediatamente con la palabra. Un segundo, Cultraro. Me honra presidir esta mesa en la presidencia con el maestro Luis Villagrandi, y quería comentar nada más que se me ha sugerido que se reduzcan los tiempos de las intervenciones, sobre todo porque estamos un poco retrasados. De manera que va a contar cada uno de los ponentes con entre 12 y 15 minutos para referirnos la postura que trae. Y luego de eso damos paso a las participaciones del público asistente. Gracias. Cultraro, por favor. Bueno, buenos días. A ver, mi ponencia trata de analizar desde el punto de vista de la ley argentina la concurrencia de dos institutos como son la sociedad comercial por un lado y el fideicomiso por el otro, que cada vez están teniendo mayor asimilación o actuación en conjunto. Y a partir de también la realidad que a uno le toca como abogado cuando trata de colaborar profesionalmente en distintos mecanismos de capitalización de la sociedad anónima. Voy a tratar de hacer una breve introducción para ubicarnos en el tema desde el punto de vista de la legislación argentina y después transmitir cuál es la sugerencia en una posición crítica que tengo de lo que es la regulación del fideicomiso en la Argentina. En la ley argentina nosotros tenemos lo que hoy en día se llama un subsistema normativo autosuficiente, que es la ley 19.550, que regula la ley de sociedades comerciales, y muy pronto, a partir del 1 de enero del 2016, será una ley general de sociedades, porque va a quedar subsumida en su regulación tanto la sociedad comercial como la sociedad civil. Nuestra ley 19.550 no va a modificarse en lo que respecta a su forma de capitalización y mucho menos dentro de lo que es la capitalización de la sociedad anónima, que básicamente tiene dos esquemas tradicionales que son los que funcionan en la capitalización. Uno es la constitución por acto único y los aumentos de capital por acto único, y el otro el sistema de capitalización por sistema de oferta pública, que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Incluso los aumentos de capital que están limitados únicamente a las sociedades cotizantes, que son muy pocas en Argentina, algo así como 120 en un universo de más de 1 millón y pico de sociedades anónimas, tiene un mecanismo que no es fácilmente adaptable a la pequeña y mediana empresa, que son aquellas que están teniendo problemas de financiamiento. El problema de financiamiento en Argentina, para quien no está al tanto, es bastante crítico, porque no hay crédito razonable desde el punto de vista del Estado, no hay crédito razonable que se pueda acceder a través del sistema financiero, y obviamente el sistema secundario de acceso al crédito es bastante caro por problemas que tiene nuestro país o que está atravesando nuestro país a nivel internacional. Por lo tanto, a las sociedades pymes no le queda otro mecanismo que buscar una financiación genuina a través del aumento de capital que puedan proporcionar los propios socios, lo cual esto genera obviamente la renuencia en donde el capital de riesgo, a diferencia del capital de crédito, se potencia enormemente en lo que es obviamente la tasa de retorno y la tasa de poder recuperar ese capital invertido. Se comenzó a ver sí con la estabilidad un fenómeno en la economía regional muy interesante, que es recurrir a la figura del fideicomiso. El fideicomiso en Argentina, impulsado por algunos actores económicos como una figura novedosa para crear un patrimonio autónomo de afectación en materia societaria también, o en materia de empresa. Frente al corrimiento del velo societario que el artículo 54 de nuestra ley 19.550 contempla, muchos creen ver en el fideicomiso, y esto es un tema quizás para otra ponencia, pero que debo citar, la panacea o la solución para evitar el avance sobre el inversionista, porque obviamente no rige el artículo 54 del corrimiento del velo societario. Y aquí podremos discutir si el fideicomiso es un canal adecuado como negocio jurídico indirecto para canalizar la actividad empresaria, que es un tema de bastante debate, pero que todavía no se ha profundizado. Lo cierto es que muchos en la Argentina, en las economías regionales, comenzaron a ver una forma de capitalización de la sociedad anónima en proyectos de inversiones
muy interesantes que tienen básicamente como atractivo generar productos primarios con valor agregado para exportar, lo cual en Argentina no es un tema menor porque estamos hablando de valores dolarizados. Así en materia olivícola, vitivinícola e incluso en desarrollos truferos, algo muy novedoso en la Argentina, comenzó a verse sociedades anónimas como emprendedoras o como desarrolladoras del emprendimiento que partían de la base de un capital inicial bastante por arriba del mínimo, pero no suficiente para garantizar el financiamiento del proyecto, y luego traer inversores que no se convirtieran en accionistas, sino que el accionista fuera un fideicomiso, y el fideicomiso colocaba sus cuotas partes entre distintos inversores, generalmente pequeños inversores. Las inversiones promedio son de 20 a 25 mil dólares. Y la verdad que esos fideicomisos titulares de acciones, lo que hacían era suscribir, o lo que hacen es suscribir aumentos de capital, comprometiéndose a completar la integración en el plazo máximo de ley, que es 2 años. Y en 2 años saldrá a colocar las cuotas parte del fideicomiso. Claro, el problema que estamos encontrando, que se empezó a encontrar, es que por un lado nosotros tenemos en el mecanismo de la ley 19.550 solo 2 sistemas para financiar el aumento de capital. El de suscripción pública, que obviamente no es el que corresponde aplicar a este tipo de sociedades, porque no son cotizantes, y el sistema de acto único o de aumento de capital por acto único. Por otro lado, la ley 24.441 se encontró con otro problema. En realidad regula el fideicomiso como un patrimonio autónomo de afectación, y mi crítica es que lo regula insuficientemente, porque la verdad es que solo regula el fideicomiso ordinario, es decir, el fideicomiso común y el financiero. Y el financiero sí tiene una amplia regulación en la ley y obviamente en las normas reguladoras del mercado de valores. Pero el fideicomiso ordinario no tiene ninguna otra regulación que lo que puedan pactar las mismas partes y alguna referencia normativa que hace la 24.441, recientemente modificada a través de la incorporación al nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué problemas se estaban presentando aquí? Bueno, es que obviamente la Comisión Nacional de Valores advirtió que había una suerte de oferta pública o de ofrecimiento al público, por lo tanto, ¿qué hizo? No pudiendo regular el fideicomiso, pues en tanto no es un fideicomiso financiero, lo quiso regular al agente fiduciario, por un lado, lo cual no es regular el fideicomiso. Y no es lo que damos, sino una regulación que a mi juicio es insuficiente. ¿Por qué? Porque los problemas que se están presentando a raíz de la posición de debilidad internacional que tiene nuestro país por los problemas que tienen sus juicios en el exterior, el mercado es muy volátil y no hay capital de riesgo que quiere invertirse a través de aumento de capital. Y la verdad es que los fideicomisos salieron a suscribir acciones de aumento de capital, se están encontrando que no pueden cubrir el capital comprometido, en la integración del capital, suscrito, es decir, el capital comprometido, en el plazo máximo de 2 años. Esto está generando una serie de problemas en estas novedosas figuras que se están aplicando en conjunto, como es el fideicomiso, más el aumento de capital en la sociedad anónima. Frente a esto se me ocurre, o la propuesta que yo traigo a consideración, es crear un sistema intermedio, porque si hoy nosotros nos limitamos, aunque no es aplicable a este tipo de aumento de capital, el sistema de suscripción pública, si no nos debemos regir por el sistema de suscripción por acto único, lo cierto es que si llegamos al plazo sin cumplir la integración comprometida, entramos automáticamente en mora, pudiendo ser ejecutable el contrato de suscripción de aumento de capital, pero lo cierto es que el fideicomiso va a ser siempre una figura patrimonial insolvente, porque precisamente si no integró el 100% del capital que suscribió, es porque no tiene los fondos que tuvo que salir a colocar en el mercado. Así que mi propuesta es o avanzar hacia un ayornamiento en el artículo 193 que regula la mora en materia de integración de capital en la ley 19.550, o extender los plazos de integración para este sistema nuevo, un sistema novedoso de capitalización, o directamente ir a una suerte de capital variable, en donde realmente existan cuentas patrimoniales que expresen el capital variable y que permitan, al cierre de un plazo que se determine, legal o convencionalmente, reajustar el capital a aquella suma que fue efectivamente integrada. Quizás emparentándolo un poco con el debate en el bloque anterior, yo soy muy crítico en lo que refiere a las cuentas patrimoniales porque pienso que deben expresar lo que es la garantía para los acreedores. Yo pienso en última instancia que todos los problemas de
patrimonialización y los problemas de corrimiento de velo societario tienen por finalidad proteger a los terceros dadores de crédito. Si algo aprendí en la vida comercial, que arranqué mucho antes de ser abogado, es que alguien paga. La pregunta es ¿quién paga? Entonces siempre nos tenemos que pensar en los emprendimientos, que es lógica la limitación de responsabilidad, pero mucho más lógico es saber que el dador de crédito si está dispuesto a dar crédito y hasta qué monto. Porque el dador de crédito cuando ve que su crédito puede correr riesgo, lo que va a subir es la tasa de interés, y eso no le conviene a nadie. En este esquema, yo pienso que lo que debería avanzarse, por lo menos en la legislación de Argentina, es una suerte de sociedad de capital variable en donde esté perfectamente diferenciado lo que es el capital inicial de lo que es el capital suscrito por variabilidad, que en definitiva serán los patrones que tendrán en cuenta aquellos dadores de crédito para evaluar la consistencia patrimonial de un ente. Porque, insisto, para mí sigue habiendo una diferenciación entre capital y patrimonio, esa diferenciación entre que el patrimonio en definitiva puede ser administrado libremente y el capital está sujeto a reglas de seguridad que tienen que ver con la garantía hacia los terceros. Así que en esta propuesta que yo dejo para consideración y para abrir debate, si lo consideran oportuno, es aceptar o receptar la figura del fideicomiso, insisto, no como un fideicomiso de acciones, que lo generalmente se ve, sino como un sistema de capitalización distinto, en donde el inversor cuotopartista puede entrar y salir de negocio negociando desde la estructura del fideicomiso su participación, en donde el inversor cuotopartista no se compromete, porque no es su decisión comprometerse con la estructura societaria, sino que lo que tiene en mira es la rentabilidad del negocio que la sociedad anónima como empresa está llevando adelante. Y a partir de aquí asomar la legislación con una tercera vía de capitalización. No mucho más, creo que esto más que nada trata de buscar a partir de la experiencia personal el desarrollo, la recepción legislativa de nuevos desarrollos, formas de capitalización. Y bueno, es esto nada más. Muchas gracias. Ya la vamos a llamar. Muy bien, vamos a dejar las participaciones nuestras y las conclusiones al final. Ahora vamos a solicitarle a la doctora Rosa Pociomec que si se puede hacer presente a esta mesa para que nos exponga su tema sobre el régimen jurídico de los convenios de sindicación en el Uruguay, consecuencias de su oponibilidad frente a la sociedad y frente a terceros. Bueno, allá. Allá. Bueno, si no está Rosa, entonces se incorpora luego, nos lo indican, y vamos a dar paso a la participación del doctor Daniel Vítolo, que nos va a exponer el tema sobre la responsabilidad por pasivos en la transferencia de paquetes accionarios a la luz de la jurisprudencia de la República Argentina. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Siguiendo lo que han pedido los organizadores de Cervero, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque en realidad este es un tema que yo quería traer como reflexión, porque en los negocios que se realizan sobre acciones y partes sociales, quizá el más importante o el más trascendente es el de la venta y la transferencia de los denominados paquetes de control. Y me pareció una cosa muy curiosa que en la jurisprudencia de la República Argentina existe una controversia que todavía no ha sido resuelta en forma definitiva, a pesar de que en 2 oportunidades la Corte Suprema ha tenido que intervenir en procesos de estos, en entender finalmente qué es lo que se está transfiriendo cuando se transfiere un paquete de control de una sociedad. Yo recuerdo una legendaria conferencia que daba un maestro del derecho comercial argentino, el profesor Carlos Suárez Sanzorena, que siempre hablaba de los paquetes y decía, ¿qué se entenderá por el paquete? Esto parece como un presente griego. Le dejé el paquete, me llevé el paquete. Hay un tango que dice, cuando desata el paquete, que le dejé como si hubiera sido una maldición gitana, lo que se había dejado. ¿Y qué es esto que está atado? Y aparentemente, finalmente, este paquete del que se está hablando es, en líneas generales,
el conjunto de representación de participaciones sociales que permiten formar la voluntad social. Es decir, aquello que nos da el control sobre la voluntad social para nosotros poder formarlo. Y en la jurisprudencia de la República Argentina, como la manera a través de la cual se transfieren las participaciones accionarias es la compraventa de paquetes accionarios, también se genera una segunda discusión, porque la transferencia de las acciones, según el régimen de emisión o el sistema de circulación de las mismas, tienen distintas operatividades, formalidades y hasta procedimientos para la transmisión. Entonces, cuando alguien está adquiriendo un conjunto de acciones, las está comprando. Hay una mera transferencia o circulación de un título representativo. Que en los casos en los cuales se trata de acciones escriturales que se representan por inscripciones en cuenta, o en los casos de las acciones nominativas no endosables, cuyo procedimiento para la transferencia es la cesión de derechos, que en el régimen argentino se rige a través de las normas de la cesión de créditos y que impone aparte la forma escrita bajo pena de nulidad. ¿Qué es lo que estoy transfiriendo? Estoy transfiriendo el título y ¿cuál es la garantía que yo estoy dando de la transferencia? Estoy transfiriendo y estoy garantizando la realidad del título, la existencia del título y la veracidad de los asientos contenidos en el título. Estoy garantizando la limpieza o la pureza de la relación jurídica que transmito, o estoy garantizando también que subyacente del título representativo de la fracción del capital social que me otorga el control para formar la voluntad social, tiene subyacente un valor patrimonial que está determinado en los estados contables o en los procesos de revisión. ¿Cuál es la garantía que está dando el transmitente? Y esto en la jurisprudencia de la República Argentina ha sido muy controvertido, sobre todo respecto de los reclamos que el nuevo titular de las acciones ha hecho respecto del transmitente por este concepto que genéricamente, también con un problema de lenguaje que podría contener significados varios, se denomina muy ligeramente los pasivos ocultos. La garantía que reclama el comprador por los pasivos ocultos de los que es titular y deudor un sujeto de derecho que no ha cambiado en su sustancia ni su naturaleza, pero al que indirectamente ha pasado a ser controlado por el comprador del paquete en función de la transmisión a vida. Cuando se debatió este tema, una de las grandes discusiones era definir qué eran los pasivos ocultos. ¿Qué es un pasivo oculto? Entonces, y aquí tienen cuestiones interesantes para debatir, porque estos pasivos ocultos, yo digo, pueden ser de tres naturalezas. Pueden ser pasivos ocultados, más que ocultos, aquellos que el transmitente dolosamente omitió, disfrazó o escondió para evitar que en un proceso de debida diligencia, due diligence o revisión de la sociedad del adquirente pudiera chequear. Los pasivos ocultos, propiamente dichos, aquellos que no necesariamente fueron ocultados, pero que no surgen, aunque no haya habido dolo del vendedor, ni de los estados contables, ni de la documentación a la que puede tener acceso el comprador. Y tercero, pasivos ocultos que deriven de la existencia de pasivos contingentes, donde el ocultamiento no está dado en la no esterilización del pasivo, sino en la diferencia de lo que puede estar considerado dentro de la contingencia y lo que realmente la contingencia puede producir si finalmente se disparara y el impacto se generara. Y bueno, y es interesante ver cómo ya desde el año 1988 la jurisprudencia de la Cámara Comercial de la Capital Federal, que en este sentido es la que marca el liderazgo de la interpretación,
no solamente por la importancia significativa que tiene dentro de todos los cuerpos colegiados que tienen los tribunales provinciales, sino porque la gran mayoría de las sociedades constituidas en nuestro país, en la República Argentina, tienen su domicilio social inscripto en la capital federal, independientemente de que los establecimientos productivos o los principales activos se encuentren localizados fuera de esta jurisdicción. Y esto motiva en el régimen del conflicto societario y en las operaciones que opere la jurisdicción de la capital federal la que se pronuncia sobre este tipo de conflictos. Y lo curioso es, en el año 1988, la Sala C de la Cámara Comercial, en un caso Rocha, determinó que en una transferencia de paquetes accionarios, donde se reclamaba porque la sociedad tenía pasivos que no habían sido expresados en la documentación anexa al contrato de compra-venta, dijo que en los casos de transferencias accionarias la obligación del vendedor se agota en la regular transferencia de las tenencias accionarias y su responsabilidad queda circunscripta a la legitimidad de los títulos enajenados, pero no se extiende a la consistencia o valor de los bienes de la sociedad, ya que el vendedor no es garante del patrimonio social. La Sala A de la Capital Federal, en el año 1993, 5 años después, determinó que el contrato de transferencia de un paquete accionario debe ser entendido como realizado teniendo en consideración las condiciones patrimoniales del ente vigente a la fecha de su celebración y no con independencia de ellas, por lo que no puede considerarse que el precio de las acciones no incluya el valor de los establecimientos o de los activos que la sociedad pudiera tener. En el caso Erosa, en el año 1997, la Cámara Nacional Comercial Sala C trajo a colación la cuestión vinculada a los pasivos contingentes, donde se había discutido el impacto que el pasivo contingente había tenido posteriormente y la Cámara no aceptó el reclamo del comprador pidiendo la garantía por el impacto de una contingencia mayor que la que estaba expresada en los estados contables al momento de la adquisición, sosteniendo que si el comprador en los ejercicios posteriores había mantenido el mismo criterio para el manejo de la contingencia que el vendedor, no podía agraviarse en función de su comportamiento posterior del daño que se le pudiera haber causado por el impacto de la contingencia finalmente generó en esta cuestión. Pero, aunque parezca mentira, en esto solamente la Corte Suprema solamente llegaron 2 casos. Un caso denominado inversiones y servicios, ¿no es cierto?, que es un caso en el cual había un reclamo por parte de el comprador, que era el Estado Nacional, respecto de unas acciones y un paquete accionario que se había vendido de una sociedad a la cual le aparecían subcontratos que no estaban declarados y que le generaban pasivos que no habían sido manifestados al momento de la transferencia. Y cuando el Estado reclama por estos pasivos ocultos, se plantea una cuestión muy interesante respecto de cuál había sido la operación de transferencia concebida en su naturaleza jurídica y cuál era la mirada con la que debía analizarse la aparición de estos pasivos ocultos. El Estado había reclamado sosteniendo que los títulos recibidos poseían vicios redimitorios. Y entonces, que no desistía de la operación porque quería quedarse con la empresa, pero implementaba la acción quanti minoris para que le redujeran el precio de compra en razón de que existía un pasivo superior al que figuraba en las contingencias. Al analizar esto la Corte Suprema, el tribunal se dividió. Parte del tribunal, el voto mayoritario, sostuvo que claramente se trataba, lo que correspondía era la acción quanti minoris, porque la falta o el mayor pasivo no registrado en los estados contables y en las declaraciones adjuntas al documento de transferencia de las acciones importaba un vicio redimitorio. Y entonces jugaba un problema del plazo de prescripción, muy pequeño y muy corto, frente a un incumplimiento contractual que la otra parte de la Corte consideró que no era un problema de vicios redimitorios, sino que era violación del estándar de buena fe en la contratación
en los términos de la norma expresa que nuestro código tiene en su comportamiento. La diferencia no era menor porque en un caso la prescripción iba a tener 6 meses y en el otro caso iba a tener años. Entonces, la diferencia era enorme. Finalmente, la Corte no pudo tomar una resolución sobre el particular porque aún los que sostuvieron que la acción que correspondiera en la quanti menoris y que el plazo habría transcurrido, entendieron que determinadas conductas llevadas a cabo por el Estado, consistentes en reclamos y notificaciones, había interrumpido el plazo de prescripción, de donde la cuestión resultó abstracta, porque cualquiera fuera la interpretación que el tribunal hubiera dado a la naturaleza jurídica de la cuestión, el plazo de prescripción no había transcurrido y quedaba vivo el reclamo. Con lo cual volvió al tribunal para continuar tramitando. Así que la Corte en este caso nos dejó sin saber, lamentablemente, cuál era la naturaleza jurídica de esta transferencia. Años después se produce otro caso bastante particular, el famoso caso Pocoví, que comienza, que este es otro tema, cuando se hablaba hoy de estos conflictos societarios, de los problemas entre socios, de la compra de paquetes, en estos fallos la Corte interviene 10 años, 12 años después de la operación. Es decir, estamos hablando de una quanti minoris de pago de precio en una operación de transferencia que se resuelve 12 años después de hecha la transferencia. ¿Cuál es el parámetro para pagar, para indemnizar, para valorar el daño? ¿No? Bueno, en este caso era muy interesante porque era la transferencia de un paquete de control de una compañía de seguros. En la compañía de seguros había habido una evaluación de contingencias, de siniestros, pero después de la venta aparecen nuevos juicios promovidos con posterior a la venta respecto de siniestros acaecidos con anterioridad, que no estaban registrados en los estados contables, decía el vendedor, porque no había sido notificado el siniestro. Entonces no podía conocerlos. Y el comprador lo que decía es, no importa si los conocía o no, lo cierto es que si el siniestro acaeció, la Ley de Seguros de la República Argentina establece la indemnización sobre la base del principio de la ocurrencia. Así que tiene importancia cuando ocurrió el siniestro. No importaba, ya termino, no importaba si estaban o no, eran ocultos, aunque no lo supiera, quizás no había mala fe, pero por ello debía responder. En ese caso, la Sala E, en el año 2004, rechazó el reclamo porque dijo que si el comprador pretendía responsabilizar al vendedor por estos juicios que habían llegado con posterioridad, no se condecía su conducta del reclamo con el hecho de que cuando la demanda llegó no notificó al vendedor para que pudiera hacerse parte o hubiera participado en la estrategia de defensa sobre algo que finalmente le iban a pedir que pagara. ¿No es cierto? Bueno, esto llegó a la Corte y la Corte invalidó el fallo de la Cámara en el año 2008, tallándolo de arbitrario porque consideró que la inteligencia que la Cámara había dado de las cláusulas no era la correcta y mandó a dictar un nuevo fallo. Cuando vuelve a la nueva sala, en vez de cambiar de sala, se mantiene en la misma sala E porque había cambiado la integración de los jueces. Y los jueces, en un nuevo pronunciamiento, con otros fundamentos, también rechazan el tema del reclamo. Y entonces, los afectados van a la Corte Suprema de Justicia, que vuelve a revocar el fallo de la sala y manda a dictar un nuevo fallo. Esto lo hace la Corte en el año 2011 y en el año 2013 la Sala B de la Cámara Comercial dicta un nuevo fallo donde, en una forma, yo creo que harto ya de que fuera y viniera de la Corte, dijo, esto es un problema que no es ni nada ni todo. Hay una parte del que vendió y una parte del que compró, y estos tienen que dividirlo, y para ver qué corresponde a cada uno hay que designar expertos, hacer una pericia, y en eso estamos, haciendo una pericia para hacer una liquidación que no sabemos si finalmente llegará o no llegará de vuelta a la Corte. Muy bien, doctor. En la República Argentina, hasta el día de la fecha, lamentablemente, según nuestra Corte Suprema, no sabemos en la transferencia de un paquete accionario si estamos, en el caso de pasivos ocultos, violando un estándar de buena fe, o en realidad son vicios redimitorios de los títulos o participaciones transferidas.
El resto para su imaginación. Perfecto. Gracias, doctor Vítolo. Para mayor abundancia en los temas que se han expuesto, el que ha correspondido al doctor Gustavo Cultraro está en la página 97 del libro y el que ha correspondido al doctor Vítolo en la página 115. Increíblemente hemos tenido dos ponencias que de manera magistral nos han explicado la idea básica que contiene la comunicación que han presentado. No hay duda, con lo que ha dicho el doctor Gustavo Cultraro, no hay duda alguna de la versatilidad que demuestra el contrato de fideicomiso. Increíblemente manifiesta con lo que has dicho ahora. Desde luego hemos tenido experiencias en las que el fideicomiso se ha utilizado inicialmente a veces para el fideicomiso de garantía, para el tema del leasing, para el tema de la titularización de activos, por en el derecho salvadoreño. Pero lo que sorprende ahora es que Cultraro nos trae una nueva forma de suscribir e incrementar el capital social de una sociedad comercial, ¿no? Lo novedoso para un sistema como el salvadoreño es la utilización de este instituto del fideicomiso, apartándonos desde luego de la tradicional forma de colocación pública o colocación por ventanilla o el ejercicio del derecho de suscripción preferente, importantísimo en este tema. Digamos que yo no le tendría ningún tipo de temor a una figura como esta, porque para el derecho salvadoreño nosotros hace un mes hemos aprobado la ley que se denomina Ley de Fondos de Inversión. Y lo que ocurre es con la Ley de Fondos de Inversión es que justamente ha creado una sociedad que se llama sociedad gestora para hacer este tipo de inversiones. De manera que me parece muy atinada la participación que ha tenido el doctor Cultraro. Por otra parte, el doctor Vítolo, con mucha habilidad, como siempre, nos comunica un tema que en realidad se denomina por el tratadista Chulia como la short deal, es decir, los mecanismos para la adquisición de la totalidad de las acciones o de un paquete importantísimo para adquirir el control dentro de la sociedad. Y en este tema de la short deal, lo más relevante es la diligencia debida, como lo ha expuesto el doctor Vítolo, la due diligence. Es decir, ¿cuál es el nivel de diligencia que debería exigirse a una persona que está adquiriendo un paquete accionarial? Por muchas auditorías que llegue a realizar, lo cierto es que si hay negocios ocultos no los va a poder advertir. Es el tema que ahora se ha expuesto, que a mí me llama muchísimo la atención, porque en efecto, con estas opiniones de la jurisprudencia argentina uno no sabe qué decir. Desde mi propio punto de vista, yo creería que en todo caso debe advertirse que es necesaria instaurar una protección de las expectativas legítimas que tiene un adquirente de un paquete accionarial. En todo caso, me parece muy bien la postura que ha tomado ahora el doctor Vítolo. Con las disculpas, porque hemos tenido que reducir los tiempos. Vamos ahora a someter al debate, que es lo más importante, lo más enriquecedor en todo esto, para que ustedes puedan aportar sus opiniones, y para eso vamos a tomar en el listado los nombres de ustedes para irles dando el orden de su participación. Por favor, tienen la palabra. Muy bien, doctor José Boteri. Ricardo Nissen. Doctor Nissen. Doctor Martín Arecha. Doctor Martín Arecha. Bueno. Alguien de Costa Rica, vamos. ¿Bien? Que se anime. El nombre. Calvo. ¿Alguien más? Bueno, le damos la palabra al doctor José Boteri. Abajo el pie en la base. Hola, ahí está. Bueno, en las dos ponencias súper interesantes, los felicito a los dos. En la ponencia del doctor Cultraro, yo creo que el problema está en cómo está redactado ese contrato de fideicomiso, ¿verdad? Porque, digamos, el inversor suscribe a este contrato y luego el fiduciario va a suscribir el aumento del capital. Pareciera que la relación entre el fiduciario y la sociedad emisora está regida dentro de la ley de sociedades con un régimen, y dentro del contrato de fideicomiso el fiduciante está sujeto a una serie de reglas. Así que me parece que el problema está en si ese fideicomiso va a tener
la posibilidad de deliberar o si va a haber alguna composición más o menos sistémica de parte de los fiduciantes para ver cómo resuelven el problema cuando se les caen los plazos del contrato de suscripción de acciones de ese aumento. En relación a la ponencia del doctor Vítolo, que es muy interesante, yo creo que el problema está en la definición, que está muy bien planteado, el tema del paquete. ¿El paquete qué es? ¿Qué es lo que dijo el doctor Vítolo? Bueno, el paquete es un conjunto de acciones, me parece a mí, que tiene una serie de propiedades emergentes. Una de las propiedades emergentes de ese conjunto parece ser claramente la posibilidad de otorgar el control. Ahora, tiene esa propiedad y no tiene otras más. Con lo cual, la idea de que existe vicios ocultos, es decir, la posibilidad de que esas acciones tengan un problema que lo hagan impropio para su destino, al cual, que no puede ser otro más que el propio control, pareciera que es una tesis equivocada. Pareciera que la idea de la buena fe debería ser la que prima, porque, digamos, la relación entre el valor de las acciones y los estados contables, que es una relación bastante controversial en algunos aspectos, pareciera que no está vinculada al tema del paquete en sí, ¿verdad? Así que estaría por la posición 2, que sería la idea de que aquí debería haberse considerado el tema respecto de la violación de ciertos estándares de buena fe en la medida en que el tribunal penetre dentro de la inteligencia del contrato y vea cuál es la equivalencia entre el valor del contrato de transferencia de acciones y el valor de las acciones y de los estados contables de esa sociedad. Así que esa es mi opinión. Gracias. Tiene la palabra el doctor Ricardo Nissen. Muy breve, muy breve. Creo que es una de las deficiencias más grandes que tienen las legislaciones societarias contemporáneas, es que no tienen contemplado el régimen de la transferencia de las acciones y que muchas veces se les aplica las normas de los contratos en particular y las normas en general y las normas del contrato de compraventa en particular, y son absolutamente incompatibles con lo que es la naturaleza de la transferencia de acciones o de cuotas sociales. Imagínense un supuesto nada más independiente de lo que dijo el doctor Vítolo, porque en Argentina hay autores que dicen que como con la transferencia de títulos valores puede haber vicios redhibitorios. Hay alguna doctrina que llegó a sostener eso. Pero el problema está, supongamos que no cumple, el comprador, el vendedor, por ejemplo, no cumple, y el vendedor descubre, perdón, el comprador descubre la existencia de vicios redhibitorios y no le interesa quedarse con la sociedad. Ya dice, esto es totalmente deficitaria, a mí si hubiera sabido esto yo no hubiese comprado, y la acción quanti minores no me recompensa porque por más que yo pague menos no me interesa tener esta empresa, porque en definitiva se trata de la empresa subyacente detrás del paquete accionario. Entonces ejerce el pacto comisorio. O sea, la facultad de resolver el contrato por incumplimiento de la otra parte, que la ley argentina, como todas las legislaciones, esto parte creo que de Honduras, dice, bueno, resuelto el contrato sin más, hay que volver al estado de original y devolver. Ahora, ¿a ustedes se le ocurrió pensar alguna vez cómo devolvemos una empresa en funcionamiento? ¿No es cierto? ¿Cómo lo solucionamos al tema? ¿Cómo volvemos atrás dentro del pacto comisorio? Conozco algún caso en donde el comprador dijo, no me interesa más tener esto, señor juez, haga algo, y el juez designó una intervención judicial, hasta entonces se resuelve el conflicto final de que a ver si estaba bien ejercido o no estaba ejercido el pacto comisorio. El pacto se había ejercido, en los 10 días se había resuelto el contrato, pero la otra parte cuestionó. Ahora, ¿cómo devolvemos una empresa? ¿Cómo devolvemos al personal? ¿Dónde va a seguir actuando? Es decir, estos son problemas que, en definitiva, lo que yo propongo es que hay que legislar la compraventa de acciones como si fuese una categoría individual de la compraventa, pero con principios absolutamente diferentes que la alejan de cualquier compraventa mercantil común. Nada más. Gracias. Doctor Arecha. Gracias. Dos referencias. Primero, los tiempos judiciales que mencionaba Vítolo, sobre todo el caso Pocovi, que tiene tantas idas y vueltas, y algunos casos que hemos tratado en otras reuniones que hemos hecho en Mar del Plata, donde vimos en impugnación de decisiones asamblearias, decisiones de Cámara, 17 años después de haber sido adoptada la decisión asamblearia, 10 años. Es decir, algo pasa con los procedimientos judiciales que no van más. En el siglo XXI estamos aplicando reglas del siglo XVIII y algo tenemos que cambiar. Pero este es un tema que no es materia de esta mesa. Puntualmente, en el caso Pocovi, lo que a mí me parece importante es que no podía achacarse, me parece, mala fe
porque hubo una due diligence. Y esa due diligence importa la apertura de toda la documentación y la apertura de la sociedad al interesado en comprar, lo cual no se le puede achacar al vendedor haber actuado de mala fe. Y sobre todo la particularidad que bien señaló Víctor, que se trataba de acciones de una compañía de seguros, por lo cual los pasivos que aparecieron no podían ser considerados pasivos ocultos. En realidad fueron pasivos que no pudieron haber sido revelados, ni siquiera pudieron haber sido informados. Por eso, y pido disculpas, pero a mí me tocó el primer voto en el caso Pocovi hace 10 años, por eso es que hablo en una reunión académica en defensa de mi posición. Me parece que el argumento de alegar que debió haber sido citado quien la vendió en cada caso concreto hubiera sido una solución para el caso. No digo que sea la solución general, pero sí hubiera significado una solución para el caso y por lo tanto entiendo que el ataque de arbitrariedad puede resultar excesivo. Gracias. Doctora Calvo. Gracias, buenas tardes de nuevo. Para el doctor Cultraro, en su criterio, ¿cuáles serían los medios de análisis que lleven a acercar la figura de fideicomiso como sistema de capitalización desde la perspectiva que usted nos presenta de diferenciar entre capital y patrimonio? Y en el tema que nos presenta el doctor Vítolo, yo quisiera introducir la figura real de la temporización, es decir, en la realidad empresarial, cuando usted tiene una transacción de paquetes accionarios y empresariales en general, operativos, pueden surgir cualquier cosa. Y los periodos de transición pueden ir de días a meses a años. Dentro de esta problemática, ¿cómo introduce usted el tema de paquetes ocultos o pasivos ocultos? Gracias. Gracias. ¿Tienen la palabra los ponentes? Yo puedo decir algo de la ponencia del doctor Cultraro, no me anoté porque si no parece Perfecto. el tiempo. ¿Cómo no? El fideicomiso es un tema complejísimo, es una figura muy útil desde el punto de vista financiero y demás, pero es por lo menos en la República Argentina, no voy a hablar de otros países, el problema que tiene el fideicomiso es que se ha desnaturalizado. Es decir, el fideicomiso, que es un instrumento fiduciario para negocios fiduciarios, en la República Argentina, utilizando ventajas fiscales, ¿no es cierto?, y otro tipo de ventajas operativas, lo que ha llevado a la práctica del fideicomiso es a convertirse en sistemas de capitalización como verdaderas sociedades comerciales que operan sin ser sociedades y sin pasar por la mecánica societaria. Hasta tal punto que estos fideicomisos, por temas impositivos que sería muy largo explicar, y no es el momento ni la tarde de hoy para hacerlo, se utiliza la figura de fideicomiso financiero para verdaderos emprendimientos, que no son negocios financieros. Entonces, 10, 15, 20, 50, 70 personas hacen aportes, arman un fideicomiso financiero, se da un certificado de participación y el fiduciario con ese aporte desarrolla una actividad económica. Un pool de siembra, vende, hace un edificio, subdivide en propiedad horizontal, reparte el dinero y cuando termina todo el negocio, dice, bueno, usted tiene un 2%, le cambio la participación financiera. Y en realidad hubo un emprendimiento que está catalogado en nuestra ley bajo el artículo 1 de la Ley de Sociedades. Yo no digo bien o mal, esto podemos discutirlo si está bien o está mal, es mejor o es peor. Pero lo cierto es, 2 o más personas en forma organizada, bueno, faltaba nada más que el tipo, pero están bajo un régimen de sociedad que al menos hasta el 1 de enero del 2016 sería una sociedad irregular o atípica. Y entonces, todas las ventajas que tiene el fideicomiso empiezan a tener una desvirtuación en el mercado por la mala utilización. Y lo mismo en el caso de la capitalización de sociedades por acciones, donde muchas veces el fideicomiso lo que se utiliza es para esconder el controlante, para evitar el tema de interés contrario al momento del voto y demás. Yo te presenté unos trabajos en su momento en congresos nacionales, en uno de ellos dieron un premio a la ponencia, donde yo decía que en el control del fideicomiso, en el registro del fiduciario, con el titular fiduciario de las acciones, debe denunciarse el contenido del contrato de fideicomiso, registrarse en el registro de acciones, porque es la única manera que la sociedad puede controlar las incompatibilidades y el tema. Así que el fideicomiso yo creo que es una arma fantástica, es un buen instrumento de capitalización, es un instrumento financiero,
pero que hay que tener cuidado porque la desnaturalización también puede generar un daño muy grande. Nada más. Bueno, algunas aclaraciones, llamémosle fácticas, que no las desarrollé, están en la ponencia por una cuestión de tiempo. ¿Cómo opera lo que se ve en la realidad de estos negocios productivos regionales a los que me he referido? Y que me han llevado a cambiar un poco mi crítica al fideicomiso. Mi crítica al fideicomiso es que está insuficientemente regulado, como la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio. Me parece que lo que discutimos siempre es el tema del patrimonio, y discutimos si es capital, si es patrimonio, si es aquello, si es lo otro, pero lo que nos estamos olvidando es discutir el crédito. Yo no doy crédito si no tengo solvencia patrimonial, y si lo doy, lo encarezco. Y el problema que tiene el patrimonio, las cuentas patrimoniales, por ahí me preguntaba la doctora Calvo, es esto de cómo las hago jugar a los fines de la evaluación de la dación de crédito. Porque si yo tengo ítems patrimoniales que tienen un régimen de disponibilidad más riguroso, como es la cuenta de capital, para el cual, para reducirla, tengo que publicar avisos a los fines de que los dadores de crédito puedan oponerse, y en las demás cuestiones de cuentas que hacen al patrimonio no lo tengo, obviamente estoy teniendo un problema que tengo que de alguna forma solucionar, porque en definitiva hablaban en el panel anterior de personificación o personalidad. Lo que estamos haciendo es crear un patrimonio de afectación que lo manejan sujetos, y estos sujetos en definitiva estarán disponiendo un patrimonio que se ha construido en base, a mi juicio, en general del crédito, no tanto del aporte. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos emprendimientos regionales? La sociedad se constituye por acto único. Digamos, siendo el capital en general se utilizan 250.000 pesos de capitalización, mucho más que los 100.000 pesos mínimos que exige el SA. Y después los mismos constituyentes han creado un fideicomiso, digamos, con otros 250.000 pesos o 300.000 pesos, lo que fuese. Y ese fideicomiso suscribe un aumento de capital. Y después sale a buscar la diferencia. No hay anteinversores. No se sabe quiénes van a ser, salvo a colocar cuotas parte, porque la desviación del uso de la figura societaria generó tal temor en Argentina que ahora se utiliza el fideicomiso como un resguardo. En algunos casos, con este sentido, y la verdad se van verdaderas sociedades anónimas. Estoy hablando de sociedades anónimas donde, cuando al final de todo el proyecto, 5, 6, 7 años posteriores, el fideicomiso concluye, ¿qué hace el fiduciario? Le da a los fiduciantes sus acciones, y estamos hablando de sociedades anónimas, pymes con 400 inversores. En Argentina esto no existía. Y la verdad que es un mecanismo interesante. Yo también soy crítico del fideicomiso porque está insuficientemente regulado. Y mucho más crítico cuando se lo utiliza, y coincido con Daniel, en que es una sociedad irregular, por lo menos en los términos actuales, cuando se lo utiliza como mecanismo para el desarrollo de la empresa. Así que en esto, en algún punto coincido. Lo que estoy diciendo, lo que estoy proponiendo en mi ponencia, es una mejor regulación. No sé si mayor o más rígida o menos rígida, pero una mejor regulación ante la falta de regulación. Respondiendo a lo que decía el doctor Boteri, bueno, no es un problema del contrato de fideicomiso, porque el fiduciante que va a invertir es adherente. No es el fiduciante originario, es adherente. Adhiere en una simple nota. El problema es cuando no tengo los adherentes. Entonces me quedé insuficientemente con capital. Podré resolverlo desde ahí seguro, pero me parece mucho más sano resolverlo también de la ley de sociedades, ley de sociedades comerciales hasta ahora y ley general de sociedades posterior. Y respondiendo a la doctora Calvo, quizás el tema se pase por tener una nueva cuenta patrimonial. Yo hablé de sociedad de capital variable, lamentablemente no representantes de México, quienes son, supongo que los tienen mejor desarrollados, pero si en definitiva yo soy dador de crédito, yo lo que tengo que tener diferenciado son las cuentas patrimoniales, saber cuáles son las de mayor rigidez en la disponibilidad y las de menor rigidez. Por ahí en Argentina hemos tenido grandes debates en las cuentas de aportes irrevocables. ¿Por qué? Porque entraban los aportes cuando tenía que pedir crédito y subía el patrimonio neto, obtenía el crédito y sacaba automáticamente vaciado el patrimonio neto, retirando el aporte. Esto por ahí fue modificado con legislación complementaria administrativa, como es el que desarrolla el registrador mercantil.
Así que me parece que uniendo las tres críticas, yo digo, soy crítico, como dice el doctor Víctor, lo del fideicomiso que se ha desnaturalizado, pero es un mecanismo que es válido si lo regulamos correctamente, no como lo tenemos regulado, que yo diría no lo tenemos regulado. Tenemos una referencia que un contrato se llama fideicomiso, nada más. El único que está regulado es el financiero, pero no está regulado por la ley 2441, sino por el regulador del mercado. Para un mercado de 120 sociedades cotizantes, más de 1,5 millones o no sé cuántas habrá en la Argentina sociedades anónimas. Dos, me parece que tiene que estar regulado la 19.550 como un mecanismo alternativo de financiamiento. Porque es válido, porque se ve en la realidad, yo que soy muy crítico de fideicomiso, que pienso que se utiliza para desnaturalizar el valor de fideicomiso, la verdad es que con una buena regulación me parece que es un mecanismo válido, receptado en la 19.550. Y tercero, para lo que decía la doctora Calvo, que me preguntaba, teniendo una mejor discriminación de las cuentas patrimoniales. Y en todo caso, ajustando el capital, variable sería en este caso, porque el fideicomiso, digamos, suscribió 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, y no llegó. Bueno, yo ajustaré el capital a lo que quedó definitivamente suscrito sin entrar en las cuestiones que nos llevan al amor, a la ejecutabilidad de un fideicomiso que no tiene fondo porque no reunió los adherentes. Así que bueno, alguna crítica más o alguna posición más, la aclaro. Gracias, doctor Gustavo y doctor Vítolo, por sus participaciones. Un aplauso nada más, por favor.